Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, qué hermosa palabra nos regala hoy la liturgia. Encontramos a Jesús en conflicto con sus discípulos. Nada más que el domingo anterior, Pedro confesaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo hacía con convicción. Y Jesús le reconoció a Pedro que aquellas cosas no las hacía por sabiduría humana, sino porque el Padre se lo había revelado. Pero en fin, Pedro confesó su fe y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Pero hoy miren, al mismo Pedro lo encontramos desfasado, sin entender lo que Jesús les está anunciando. El Señor está anunciando su misión de profeta y las consecuencias de su misión de profeta y salvador: sufrimiento, dolores, persecución y al final la muerte y la resurrección. No cabían estas cosas en la cabeza de Pedro. ¿Cómo entender que el Mesías, que el Hijo de Dios, que su Maestro tuviese que padecer, sufrir hasta la cruz y morir? Imposible de entender. Quizás para que nosotros lo entendamos mejor, hoy en la primera lectura, el profeta Jeremías nos da un hermosísimo testimonio de los sufrimientos del profeta. Se queja Jeremías, ¿no? La traducción que hemos escuchado dice: me engañaste, Señor, y me dejé convencer. Pero hay una traducción lindísima que dice: me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir. Que no significa que sea mejor que me engañaste. Jeremías se sentía seducido por Yahvé. Y aunque no quería la misión del profeta, la asumió, la aceptó libremente. Pero Jeremías padeció lo que padece el hombre que anuncia la verdad, que denuncia las injusticias, que es capaz de enfrentarse a los poderosos y señalar la corrupción en el mundo. Jeremías sufrió la persecución de los poderosos. Jeremías sufrió la persecución de los que engañaban. Jeremías sufrió el dolor de quien se siente traicionado por anunciar simplemente la verdad. Y al final Jeremías, a pesar de todos esos sufrimientos, no renuncia a anunciar la palabra. Termina diciendo Jeremías una cosa bellísima: cuando resuelvo no pensar más en Él, en Dios, ni volver a hablar en nombre suyo, entonces su palabra reprimida en mi pecho se convierte en fuego
que me devora las entrañas y me canso luchando, pero no logro detenerlo. Hermanos, cuando estamos enamorados del Señor, cuando el Señor nos sedujo de verdad, no podemos nosotros reprimir la necesidad de anunciar la palabra, aunque suframos mucho. Quizás para entender la misión de Jesús y la misión del profeta, y para entender nuestra propia misión de profeta, porque nosotros en Cristo también somos profetas, necesitamos una conversión profunda, una conversión como la que anuncia Pablo a los romanos en la segunda lectura que hemos escuchado. Convertirse no significa pasar de malo a bueno, por eso muchos buenos jamás se convierten, porque como son buenos y nunca han matado a nadie, ni han robado mayores cosas, dice, es que yo tengo que convertirme. No, Pablo hoy nos está diciendo que la verdadera conversión no es acomodarse a este mundo presente, a los criterios del mundo. Por eso Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como el mundo, no como Dios. Nosotros tenemos que cambiar de pensamiento, dice Pablo, para que nos convirtamos de verdad. No se amolden a este mundo caduco, por el contrario, dejen que la renovación de su mente los transforme. La verdadera conversión parte de la renovación de la mente. Hermanos, y renovados en la mente, entonces pensaremos como hijos de Dios y no tendremos miedo a asumir la misión de profetas.